Bien, pues muy buenas tardes. Dando continuidad con esta jornada académica que fue iniciada el día de ayer, toca en este último bloque las propuestas del CEPOLCRIM y de otras instituciones académicas en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública en México, para lo cual la dinámica vendrá siendo la misma. Serán 20 minutos de participación por cada uno de los ponentes, y estaríamos iniciando con el ingeniero José Manuel Cruz Hoyos, quien es miembro del Comité de Gestión por Competencias del Sistema de Justicia Penal, quien estaría abordando el tema del combate a la corrupción. Entonces, ingeniero, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, buenos días. Posiblemente llame la atención que un ingeniero usted tiene su cuchara en asuntos que parecían ajenos. Sin embargo, quiero comentarles que el encargo que recibí para trabajar sobre lo que fuera un sistema de corrupción no lo enfoqué desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista del análisis y evaluación de la corrupción como un sistema complejo, un sistema que conlleva varios aspectos, desde el mismo diseño institucional, como la doctora Lamendi comentó hace unos momentos, que tiene sus errores, sus fallas, sus formas, sus estilos, sus intereses, y que genera un diseño institucional que a veces no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Pero que obedece generalmente a intereses de los actores generadores de los mismos diseños, ¿no? El problema que tenemos, que es un problema que no es privativo del sistema de justicia penal, sino que es un problema complejo que abarca prácticamente a todas las instituciones del Estado. Es un problema de debilitamiento institucional. Debilitamiento institucional en el sentido de que las instituciones no responden ni siquiera a los objetos para los que fueron diseñados, y mucho menos a los requerimientos que la sociedad espera, con dinero fiscal que proviene de la sociedad. Y posiblemente los titulares del Ejecutivo y de las dependencias no se han dado cuenta que el uso de esos recursos es importante, en el sentido de que el adecuado uso de los recursos con los resultados correspondientes deben de generar credibilidad social. Y la credibilidad social la quieren comprar con desplegados de prensa y declaraciones políticas. El hartazgo de la sociedad se empieza a manifestar, y una de las pruebas vivientes fue la elección del pasado mes de julio. ¿Está bien? Creo que el sistema ha continuado con una política obsoleta de manejo social, de manejo de los recursos, y con ello las instituciones se debilitan. Pero finalmente, ¿qué es una institución? Perdón. Una institución se crea a través de un decreto, un acta de creación notariada, un decreto o el establecimiento de alguna ley, en el cual se crea un ente al cual se le dan algunos propósitos de actuación, un objeto de actuación, y se le dan facultades. Se crea la ley, y una vez creada la ley, pues se coloca un órgano de gobierno encima, perdón, ¿está bien? Un órgano de gobierno que tiene como sentido operacionalizar la ley. Pero los órganos de gobierno también han cambiado últimamente, ya no son aquel tipo de órganos a los que estamos acostumbrados todavía en la actualidad de México, sino que deberían ser órganos orientados a la gobernanza, la participación de las partes interesadas, la rendición de cuentas y la transparencia, que es un paso al que no hemos dado un avance. Una vez que tengo la ley, o sea, el marco normativo y la gobernanza de la institución, lo que creo es una organización, un organigrama,
perfiles de puesto, personas, protocolos de actuación, métodos, procedimientos, etcétera, a través de los cuales la institución supuestamente desahoga los procesos para los cuales fue creada. Ya que tengo el marco normativo, la gobernanza y la estructura, pues lo que le pongo es dinero. Esto que les acabo de mencionar es un modelo que se llama modelo de capas que sirve para analizar instituciones, ¿no? Finalmente las capas son la estructura, la normatividad, la gobernanza y el recurso. Pero ¿qué es lo que pasa hacia el interior de nuestras instituciones? Ante la falta de liderazgo y de capacidad de operación, las mismas organizaciones empiezan a tomar acuerdos internos. ¿Saben? Institución. Institución son las reglas del juego. Las reglas del juego vienen formalizadas en el acta de creación. Sin embargo, hacia el interior de la organización y ante las fallas que pudiera haber del diseño legislativo, como falta de liderazgo y dirección por personal directivo con falta de capacidad, más la falta de capacitación de los mismos operadores, empiezan a generar otro tipo de arreglos institucionales en la base operativa. Esos arreglos institucionales conforman reglas del juego nuevamente, otro tipo de reglas del juego que se acuerdan entre los mismos operadores y no dejan de ser instituciones en cuanto a que son reglas del juego. En esas reglas del juego encontramos cosas como de diferente tipo, ¿no? El caso más sencillo es decir, las secretarias llegamos a las 8 para pintarnos dentro de la oficina y a las 9 abrimos el servicio, ¿no? ¿Qué siempre nos ponen a las mujeres de ejemplo? Bueno, voy con el caso de nosotros, ¿no? Abro una... Ya, por favor, paridad de género económico. De los señores que llegan a las 8. Sí, está bien. O los hombres llegamos crudos, está bien, a dar equilibrio a la situación. Y los jefes, en lugar de abarcar sus cosas, y son cosas aceptadas, son reglas del juego. Dentro de esas reglas del juego, que finalmente son instituciones no formales, dentro de la misma institución formal, se cuelan otro tipo de arreglos, ¿no? Y entre ellos permea a los actos de corrupción. Los actos de corrupción son actos que se generan a partir de incentivos que reciben las propias personas y que son detectados en base a las necesidades personales que pudiera yo tener para ganar más dinero, más las oportunidades de hacer cosas malas que se reflejan dentro de la misma operación de la institución. Lo que hemos hecho nosotros es hacer un análisis muy extenso, posiblemente no completo, sobre el estado del arte en este sentido. Y empezamos por estudiar el caso de los países de Europa del Norte, que no dejan de ser significativos en el sentido de que los índices de corrupción son más bajos que en otras partes del mundo. Ellos manejan su política de combate a la corrupción, que también la hay, aunque en mínima expresión, en base a dos tipos de política: la identificación de los incentivos de la corrupción, de su combate, y la dinámica de los procesos anticorrupción contra esas mismas oportunidades de malos hechos que se detectan. De tal manera que para hacer un estudio sobre la corrupción y combatirlo, como lo prevé el Sistema Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Anticorrupción menciona cuatro propósitos: identificar, está bien, mejorar la percepción social, prevenir y combatir. Y pareciera ser que el discurso político está orientado exclusivamente en el combate. Si el discurso político está orientado exclusivamente en el sentido del combate, pues el sistema anticorrupción corre el mismo peligro que el sistema de justicia penal, de colapsarse por el exceso de trabajo cuando no se está trabajando la otra parte, ¿verdad? Pero el problema es que la otra parte, ¿cómo se ataca? Bueno, pues habría que hacer un estudio sobre las instituciones. Y entonces lo que hace uno es tomar las 4 capas del modelo, para tratar primero de detectar los riesgos de corrupción que pudiera haber hacia el interior de las instituciones.
Esto metodológicamente se denomina la determinación del mapa de riesgo. O sea, lo primero que tengo que hacer es entrar a la institución y hacer una evaluación para determinar el mapa de riesgo que pudiera conllevar aspectos susceptibles de generar actos de corrupción. Una vez que se tiene un mapa de riesgo que abarca en todo, la siguiente decisión es cuáles de esos riesgos de corrupción habría que ser atacados. Entonces se genera un plan o un programa institucional de combate a la corrupción. Tú no puedes llegar y combatir todo al mismo tiempo, es costoso, es desgastante, es imposible. Pero sí tendría uno que, en base al mapa de riesgo, jerarquizar o priorizar los aspectos que deberían de corregirse de una manera paulatina hasta terminar con el corregido. El caso del norte de Europa, pues es un caso que se puede manejar de manera incremental. Ellos ya tienen un gran avance, que no salió gratis, ¿está bien? El norte de Europa, la Europa del siglo XIX, mediados del siglo XIX, el norte particularmente estaba caracterizado por altos niveles de corrupción, igual o peor que aquí. Ciudades pequeñas, o abuso de poder, intercambio de favores en la alta burguesía, en las cortes reales lo mismo, etc. Empezó a haber movimientos sociales de protesta contra ese tipo de corrupción. El rey en Dinamarca particularmente, al ver este tipo de procesos, pues empezó a sacar edictos reales. Y lo primero que detectaba es que hay corrupción porque los siervos civiles de carrera, los servicios civiles de carrera, siervos civiles de carrera, pero del rey, dijeron, bueno, lo primero que tenemos que hacer es profesionalizar la burocracia. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues establecemos un mecanismo, un esquema de meritocracia. Solo pueden acceder a los puestos de toda la gente que tenga la preparación suficiente para ello. Y eso fue muy sencillo. La gente acudió a las universidades, pagó sus títulos profesionales y se volvió a ubicar. Una nueva corrupción sobre la corrupción. El rey no se cansó de sacar edictos, la burocracia los obedecía e inmediatamente generaban mecanismos novedosos. La creatividad humana es increíble. El hartazgo social llegó a tal grado que obligaron primero al sistema a generar leyes que fueran pertinentes y suficientes para el control del problema, y además los obligaron a cumplirlas. El proceso duró aproximadamente 20 años. Se le conoce como el Big Bang del norte de Europa. O sea, no hay soluciones mágicas, ¿no? Y desde entonces la cultura que ellos adquirieron fue distinta. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues fue una transformación hacia un nuevo diseño institucional. Entendió un diseño institucional primero por la vocación de los mismos servidores públicos, en el sentido de cumplir por lo que deben de cumplir. Actualmente se le llama compliance, ¿no? Al efecto de cumplimiento de la normatividad, porque la primera pregunta que tenemos es, oye, si hacemos las leyes, ¿por qué no se cumplen? Bueno, no se cumplen por las mismas estructuras o acuerdos institucionales que generan arraigo en la base. ¿Cómo romperlas? Pues es un problema bastante complejo, ¿no? En el cual la sociedad civil debe intervenir de alguna u otra manera y generar todo un sistema hacia el interior de las instituciones para poder empezar a empujar un cambio o una transformación institucional, romper con los paradigmas personales para generar nuevos paradigmas institucionales y promover también nuevos paradigmas de carácter social en el comportamiento de todo el contexto del Estado, ¿no? Para esto, curiosamente existen metodologías probadas en distintas partes. El análisis institucional pues conlleva toda una metodología desarrollada por Williamson y Armstrong. Nosotros tenemos otras metodologías para evaluar y para determinar los mapas de riesgo, y al final del camino, una vez que está evaluado determinado el mapa de riesgo de corrupción,
hay que implementar ahí un sistema de gestión para gestionar el riesgo de la corrupción. De manera similar que se implementan sistemas ISO 9001 para si yo tengo una organización que tiene sus métodos y procedimientos y encima le coloco, siguen haciendo lo mismo, le coloco un sistema de gestión de calidad, lo único que hago es que la empresa o la organización o la institución orienta su quehacer a dos cosas: la satisfacción de sus usuarios y la mejora continua de sus procesos. Para eso sirve lo mismo, ya que la institución va a satisfacer las necesidades del usuario y mejora continua. Si a eso le agrega un sistema de gestión anticorrupción o antisoborno, que también hay una norma ISO para ello, que es la ISO 37001, publicada hace unos 3 años y que se está usando de manera extensa en el mundo, pues lo único que pasa es que la gente sigue haciendo lo mismo, pero genera mecanismos que, además de orientar hacia la mejora continua de la satisfacción de los usuarios, lleva como compromiso la gestión del riesgo de hechos de corrupción. O sea, no basta con identificar el riesgo, sino hay que ver cómo se gestiona y se combate, ¿no? Eso conlleva toda una transformación, porque de otra manera no podría hacerse. Tendría yo que correr a todos, decir, bueno, esto está corrupto, corro a todos, y de algún lado tengo que sacar a los nuevos, ¿no? ¿Pero de dónde? Porque tenemos otro problema que la doctora señaló con mucha precisión, que es la formación del recurso humano. Después de 15,000 millones de pesos, la reforma, que fue un excelente negocio, resulta que la gente pues no tiene capacitación, ¿saben? Pero es parte de un mismo problema. México es un país negado a la planeación. El proceso de capacitación, como acertadamente lo comentó, parte de una detección de necesidades de capacitación. Pero así como parto de una detección de necesidades de capacitación, a la cual yo sé qué es lo que debe saber la gente, debo de diseñar la capacitación. No me debo parar ahí, porque en ese momento saco un concurso para contratar servicios de capacitación externo y cada proveedor me va a dar lo que se le da la gana, por el mismo título, y la prueba está allí, que es muy diferente a que le digan, vengan proveedores, pero aquí está lo que yo requiero que ustedes le den a la gente. Entonces, la parte de planeación de un sistema integral de formación del recurso humano implica la detección de necesidades de capacitación, el diseño de la capacitación, el establecimiento de los mecanismos de supervisión para ver que el proveedor está dando lo que yo quiera que dé, y cerrarlo con una evaluación del impacto que esa capacitación tuvo sobre el performance de la organización. Si no, toda la capacitación es algo tirado al bote de la basura. Y esa es una experiencia que tenemos no nada más del sistema de justicia, sino de todas las dependencias gubernamentales. ¿Pero qué es lo que ocurre? Bueno, si tengo que hacer todo esto, pues esto me genera problemas, porque a lo mejor la línea de negocios que tenía muy bien armada con los cursos de capacitación ya no funcionan. Pero es otra corrupción más, es la misma generación de problemas. Parecía ser que el sistema no va a estar contento hasta en tanto no haya otro tipo de procesos de carácter social que empujen a soluciones diferentes, ¿no? Recordemos la primavera del Medio Oriente. Yo no sé si la solución fue la óptima, pero la gente estaba realmente harta, ¿no? Y es que la pérdida de confianza en el sistema, genera este tipo de problemas. Finalmente, el sistema anticorrupción está empantanado en el discurso político. ¿Está bien? Un discurso político que todo solo puede tener una decisión política. Pareciera ser que el nombramiento del fiscal es el problema que a todos nos atañe. Sin eso no pueden funcionar las cosas. Pues qué locura o qué estupidez, ¿no? Nos lo venden como la misma tontería que nos decían que los policías iban a resolver los problemas del mundo cuando todos tuvieran el certificado de control de confianza, lo cual es una verdadera falacia también, en tanto y no pueda yo garantizar que los mismos agentes policíacos tienen las competencias suficientes para hacer bien su trabajo, aparte del nivel de confianza, ¿no? Pues es lo mismo, estamos dentro de un país que se maneja en base a cifras manipuladas, ¿está bien? Ya un control mediático de la sociedad. Perdón, el discurso, bueno, el problema es bastante amplio. Quiero comentarles que hemos desarrollado todo un sistema
para implementarse el interior de las instituciones, porque ellas están obligadas desde la emisión de la ley del sistema anticorrupción de hace 3 años a implementarla, pero parece que todo el mundo se está esperando a que haya un fiscal, como si el fiscal fuera a resolver la problemática, ¿no? En fin, disculpen lo apresurado y bueno, espero haber logrado el equilibrio de género. Muy bien. Muchísimas gracias, ingeniero José Manuel. Tocaría entonces ahora la intervención del doctor Sergio Correa, quien abordará las propuestas precisamente en cuanto a la materia de seguridad pública. Adelante, doctor. Gracias. Bueno, en concreto es una propuesta que me pidió el doctor Moisés Moreno que trabajara para la posible creación de una Secretaría de Justicia, Política Criminal y Seguridad Ciudadana. Una secretaría que pueda vincular las dimensiones que ya platicamos hace un momento, que sería el Estado de Derecho y la promoción de justicia por un lado, por el otro la seguridad ciudadana, por el otro lado el desarrollo y la seguridad humanas, y en medio de todo esto la política criminal y la organización del sistema de justicia penal. No hay, es inédito totalmente en México, una secretaría que se encargue simultáneamente de normar, de regular, de operar cada una de estas 4 dimensiones. El propósito, pues, de esta secretaría sería ese, y una propuesta adicional que sería convertir el Instituto Nacional de Ciencias Penales en un centro universitario autónomo que estaría estructurada no a través del catálogo de las ciencias penales, del derecho penal, procesal penal, criminalístico, sino a través de grandes bloques temáticos, 5 o 6 grandes bloques temáticos, que serían departamentos, y cada departamento se encargaría del desarrollo de las funciones básicas de docencia, de investigación, de publicaciones, etcétera, con el propósito de generar especialistas en cada rama y que la gente no ande por todos los gallineros de las ciencias penales. Sintonizo. El antecedente que tomamos, el antecedente institucional, porque es un análisis del antecedente histórico de la creación de la Secretaría de Justicia desde la época precolonial hasta el último secretario de Justicia en la década, finales de la década de 1920. El antecedente institucional escogimos a Canadá por ser un país democrático, consolidado, con una estabilidad económica y con el cual México, esperemos, siga teniendo relaciones comerciales, culturales muy importantes en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, Estados Unidos, por razones obvias de vecindad y razones geopolíticas, pero sobre todo países latinoamericanos que han venido de dictaduras o que han venido de problemas de violencia y de crímenes similares en México, me refiero concretamente a Chile, Argentina y Colombia respectivamente. En cada uno de estos países se cuenta con una Secretaría de Justicia que se encarga de la organización y la organización de la promoción del derecho, del Estado del Derecho, de la asesoría jurídica y de la organización de la política criminal y de los servicios de justicia. De la Secretaría de Seguridad Pública, propiamente dicha, que se encarga pues, de la organización de la prevención de las policías, procuración, prisiones, etc. De tal manera que esta Secretaría de Justicia es el órgano, la instancia de planificación. Todo esto lo que nos quejamos todos nosotros que llevamos
100 años quejándonos, porque se ve incluso desde antes, desde la época virreinal. Yo ya descubrí que había policía de proximidad y todo en el virreinato. La discusión viene desde el virreinato, de un órgano de planificación y de organización de la cuestión pública de los delitos y de la violencia, de tal manera que ese es el contexto histórico amplio, ¿no?, en el sentido lato. Pero específicamente es a partir de la consolidación de las democracias en Latinoamérica, después de las dictaduras y después del éxito en el combate al crimen organizado, en este proceso de democratización, que se crean estas secretarías de justicia. Creemos conveniente, oportuno, ahora que se inicia un nuevo gobierno, pues que se tome esta idea. Si realmente se quiere un cambio a fondo, el primer paso sería crear esa institución. Ojo, no queremos decir que va a ser una varita mágica y que con la creación de una secretaría con diferente nombre se van a resolver los problemas, no. Pero sí les puedo garantizar que se sentarán las bases organizativas de la política criminal en su verdadera dimensión, de la política criminal como parte del desarrollo de un país. En el caso, por ejemplo, de Canadá, se subsume la función del ministro de Justicia y de Procurador General en una sola persona, pero aquí está, dentro de las funciones principales, es el diseño de la política criminal y la planificación de la justicia penal y de los diferentes servicios en los ámbitos de competencia de esta Secretaría. En el caso, por ejemplo, de Argentina, existe un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tiene como atribuciones opinar, intervenir y entender dentro de sus facultades de coordinación con la cabeza del sector respectivo el fortalecimiento de los derechos humanos, la organización del Poder Judicial y del Ministerio Público, e intervenir en el nombramiento de magistrados, asesorar jurídicamente el gabinete, intervenir en litigios, planificación de la organización de la política criminal y los servicios de justicia. Colombia tiene un Ministerio de Justicia y del Derecho, y el despacho de este ministerio tiene la función directa de combinar las relaciones entre la rama ejecutiva, la judicial, el Ministerio Público y los órganos de control para el desarrollo y consolidación de la política pública en materia de justicia y del derecho, coordinar la formulación y hacer el seguimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del sector administrativo de justicia penal y el derecho, ejercer la representación legal del Ministerio de Justicia, etc., y evaluar la política criminal. Hay un viceministro de Promoción de Justicia, un viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa. Y por su parte tiene el Ministerio de Seguridad Pública, del que depende la Policía Nacional, una de las más eficaces en el Cono Sur. Chile cuenta también con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y toda la cuestión de seguridad pública recae en la Secretaría del Interior. En fin, aquí están los antecedentes. Este es un resumen, pero está perfectamente detallado y con las fuentes de información de cada uno de estos países, cómo están organizados tanto el Departamento de Justicia como el Departamento de Seguridad Pública, la Procuraduría General, la Secretaría del Interior y los organismos de ombudsman oficiales y de la sociedad civil, y cómo se implementa. Para el caso nuestro, decidimos, propuse y en principio así se aceptó, el poder combinar, porque tiene diferentes apellidos en los países, justicia y derechos humanos, o justicia y desarrollo del derecho. Yo considero que para México, en caso de que esto prosperara, debemos de combinar los tres elementos: la justicia, que incluye el Estado de Derecho, la política criminal y la organización de la justicia penal, en medio, y del otro lado la seguridad ciudadana, que tiene que ver no solamente con la seguridad pública,
sino con el desarrollo integral del ser humano, que se vincula, repito, con el desarrollo y la seguridad humanas. Esta Secretaría tendría facultades para promover acciones públicas en cada uno de estos ámbitos específicos y las interconexiones que deben existir. Esto ha permitido, repito, a estos países superar las dictaduras, superar las situaciones de violencia y contar actualmente con un mínimo de paz social y de desarrollo y de estabilidad que les permite pues una organización y una cohesión y una estabilidad de progreso razonables. En cuanto a la visión, nosotros consideramos que el principal problema de México frente al género y la violencia es desde luego la impunidad y la corrupción, pero estos males persisten y se agudizan porque son encubiertos por la retórica y la simulación. En toda crisis hay un punto de quiebre, una disyuntiva entre un camino sin retorno, la posibilidad de un cambio estructural. A México le ha llegado la hora de su verdad y es urgente un cambio en el programa de seguridad y justicia para superar este reto. La cultura jurídica de Occidente nos ha legado un instrumento civilizatorio invaluable que muchos países han sabido aprovechar, pero que los gobiernos neoliberales mexicanos, como se ha expresado, lo han soslayado: las ciencias penales y la política criminal. La misión es sentar las bases normativas y administrativas para la creación de la Secretaría de Justicia, Política Criminal y Seguridad Ciudadana, como instancia que distribuye el fortalecimiento del Estado social de derecho, la promoción de la justicia y la pacificación de la nación, articulando dichas variables con la planificación de Estado holística y sustentable de la política criminal y la seguridad ciudadana. Dentro de sus tareas estará también prestar consulta y asesoría jurídica al gobierno federal y llevar a cabo los litigios en los que éste sea parte. Asimismo, relanzar al Instituto Nacional de Ciencias Penales como una verdadera instancia técnica científica que sustente el quehacer de la Secretaría de Justicia, Política Criminal y Seguridad Ciudadana. El objetivo, dentro del marco de su competencia y coordinación con los poderes, órganos autónomos, niveles de gobierno y sociedad civil, formular y evaluar políticas públicas en materia de fortalecimiento del Estado de Derecho, promoción de la justicia, armonización del ordenamiento jurídico, promoción de los derechos humanos y extensión del país. En el contexto referido y como premisa, formular la política criminal y de seguridad ciudadana del país, así como el desarrollo de las ciencias penales nacionales, para una planificación integral de la política criminal en coordinación también con las secretarías federales, organismos autónomos y otras instancias técnicas competentes. Propondrá un nuevo modelo de gestión para las políticas y el conocimiento que favorezca una mejor comunicación y coordinación entre poderes y niveles de gobierno. Además, confeccionará propuestas para el mejoramiento de los controles al uso del poder, modernización municipal, apertura gubernamental, disminución de la impunidad y corrupción. Asimismo, medidas a favor del orden y buen gobierno, gestión y transparencia gubernamental y una debida institucionalización del sector administrativo. Dentro de los temas relevantes está la distensión social, la justicia transicional, el orden y la seguridad como premisa de un control penal racional que no criminalice la pobreza y la desigualdad, la renovación y fortalecimiento de los poderes y niveles de gobierno por conducto de una gestión moderna y eficiente que permita reformas integrales y transversales en política criminal y seguridad, impulso de los derechos y desarrollo humano como premisas, etcétera, etcétera. Hay una serie de atribuciones y propuestas, y se propone una estructura integrada por el despacho del secretario, órganos públicos desconcentrados y de coordinación interinstitucional, que sería el Consejo Nacional de Justicia, Política Criminal y Seguridad Ciudadana. Después, comisiones temáticas donde cada comisión vería cada uno de los temas de todo el espectro, y comisiones especiales. Un secretario técnico por una oficina de planeación, una oficina de vinculación interinstitucional, una oficina de asuntos internacionales, una oficina de gestión gubernamental y desarrollo tecnológico, una oficina de servicio civil de carrera, una oficina de participación social, oficialía mayor, contraloría interna y dirección de asuntos jurídicos internos.
y 3 subsecretarías: Subsecretaría Jurídica, Promoción de Justicia y Estado de Derecho, y Subsecretaría de Desarrollo Humano y Pacificación, y finalmente la Subsecretaría de Justicia Penal, Política Criminal y Seguridad Ciudadana, y el nuevo Instituto Nacional de Ciencias Penales. Están ya perfectamente desglosadas las funciones de cada uno del secretario, como de los subsecretarios y de nuevo una CIPE, como una propuesta, y aquí viene el fundamento empírico de donde se toman los antecedentes institucionales con sus debidas fuentes de información para su consulta. Este es un documento bien todo un diagnóstico completo de la situación de la criminalidad, de toda la temática, un antecedente histórico, objetivos y demás. Y es un documento para discutirlo, está abierto a la discusión, ¿verdad? Esto es simplemente una serie de ideas que, repito, me pidió el doctor Moisés Moreno que empezara a trabajar. El primer documento de trabajo que se está socializando para ver qué opinan ustedes sobre esto. Nosotros consideramos que es pertinente, viable y necesario a la luz de los problemas que actualmente tiene el país y tomando en cuenta experiencia de naciones hermanas que han pasado por situaciones muy similares a la de México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Cederíamos entonces ahora la intervención al doctor Moisés Moreno, que todavía cederíamos entonces la intervención al doctor Samuel para que en representación, quien viene aquí en representación por supuesto de la señora Isabel Miranda de Wallace, y que estaría abordando el tema en cuanto a la crisis penitenciaria. Bueno, más bien me pidió Moisés que tratara el tema de víctimas, pero a mí me parece que ya han sido señalados por Patio Lamendi y otros de los participantes varios de los temas que son importantes. Yo solo subrayaré de manera pues muy, digamos, puntual cuáles son los temas fundamentales que vemos en materia de víctimas. Primero, la crisis en materia de asesoría jurídica de las víctimas. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cuenta solamente con un puñado de defensores no capacitados realmente en tema de la defensa de las víctimas. Tienen menos de 70 asesores jurídicos de las víctimas para todo el país. Frecuentemente estos asesores solamente toman el cargo de defensa y asesoría de la víctima y no hacen ningún otro acto posterior. Los jueces ya han constatado eso en las actuaciones y han incluso ordenado la reposición de procedimientos. Entonces es un asunto muy delicado en el cual la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha tomado en serio su trabajo de defensa jurídica de las víctimas y se ha enfocado a temas políticos por parte de su comisionado principal. Esta es una crisis muy importante. Creemos que tiene que haber responsabilidad. Literalmente estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿verdad? Es decir, cuando la defensa estaba encargada materialmente hacia la asesoría jurídica federal que depende del Poder Judicial de la Federación. Entonces ese es un tema muy importante. Tenemos que subrayar y decir, ¿verdad?, que es necesario hacer un trabajo de análisis de las sentencias que está dictando en materia de amparo el Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación, por lo que a mí me ha tocado analizar, los derechos jurídicos de las víctimas en materia constitucional y procesal los están bateando literalmente, no les hacen ningún caso. Hay veces que nosotros presentamos amparos de las víctimas y simplemente los jueces federales y los magistrados federales ni siquiera leen los agravios de las víctimas. Un punto muy importante, por ejemplo, es
el que los jueces federales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están entendiendo que es posible garantizar los derechos de todos en un marco de justicia pronta y expedita para todos, ¿verdad? La extensión que están dando al derecho de defensa prácticamente para el imputado, prácticamente en el cual el imputado puede controlar el tiempo que dura un proceso sin verdad y sin justicia para la víctima, es increíble. Solamente en este país sucede. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que 5 años para un proceso penal completo son demasiados, ¿verdad? Y aquí simplemente si un procesado no quiere ser sentenciado, lo único que tiene que hacer es extender y extender y extender y extender, cuando esto no pasa en ninguna parte del mundo. La defensa del imputado tiene derecho a promover todas las pruebas que necesite, pero tiene que haber un término donde esto se cumple. Y los jueces federales y los magistrados federales tienen que hacer realidad los derechos de las víctimas, pero tal parece que hay una corriente que impera, que se trata simplemente de dar a tole con el dedo a las víctimas. Nosotros proponemos, lo ha dicho doña Isabel, y estoy siendo extraordinariamente puntual y sintético para no quitarles más tiempo, que sí debe haber una separación completa entre las instituciones de protección de las víctimas de defensa de derechos humanos y de las víctimas del delito, ¿verdad? Es increíble que haya sido desarrollado este sistema de esta manera, que solamente ha perjudicado los derechos de todos y confrontaciones entre las organizaciones que se dedican a la defensa de las víctimas. Así que de parte de doña Isabel y actual secuestro ha subrayado la necesidad de la reforma completa de la ley de víctimas. Lo estaremos proponiendo y continuando, porque no es posible que que haya esta atención tan deficiente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se dedica muy fundamentalmente a hacer política y no a hacer justicia. Tiene que tener claramente su función de abogado y las consecuencias de tener asignada una función de abogado que le asignó la legislación, ¿verdad? Son abogados y no cumplen, cometen frecuentemente el delito de ser abogados de una parte y de la otra, con un claro conflicto de intereses en la materia de sus defensas. Yo no sé si va a ser una relación, Ampliación. Más que acusación, paz y por favor. Enriquecimiento. Bueno, yo creo que como asociación deberíamos enviar una carta a lo que hoy es la nueva Cámara de Diputados y Diputadas de la Ciudad de México, porque la pasada legislatura le dejó una ley en materia de víctimas que desmantela todo el sistema de protección a víctimas que existe en la Procuraduría, y como sea, a través de los años me tocó fundar ese sistema, pero funciona, porque la víctima del delito ahí puede ser inmediatamente atendida, quizás reforzar. Lo desmantela y genera una confusión y va a convertirse en un área solo de atención a víctimas de violaciones a derechos humanos. Creo que va a ser peor todavía que la federal. Me preocupa mucho porque se desbarata todo ese sistema que se ha creado, incluso hasta el albergue pasa a esta área. El albergue se va a dedicar a la protección de violaciones de derechos humanos nada más. Sí es muy grave, porque desmantela el sistema de protección a víctimas, que entre otros tiene que ver la reparación del daño anticipado y una serie de cuestiones que son fundamentales. Y yo creo que por lo menos deberíamos de mandar una carta pidiendo una revisión exhaustiva de la legislación, porque están ya por nombrar a quienes van a ser, son los mismos grupos que ya se pusieron de acuerdo. Y me preocupa porque a la Procuraduría prácticamente le quitan todo, cuando quien al final de cuentas tiene la responsabilidad de velar incluso todo el tema de protección de niños y niños en población de justicia. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer por lo menos un esfuerzo de solicitarles una audiencia y de externarle la preocupación, porque esto no va a ser en beneficio de la ciudad, va a ser
el prejuicio de todas las víctimas que en la Ciudad de México son mucho menores por este cambio. Muchísimas gracias, doctora Patricia. No sé si les parece, daríamos, Samuel, algo más que vayas a comentar. Si les parece, daríamos entonces continuación con la participación del doctor Moisés Moreno en cuanto al tema de política criminal y propuestas que el CEPOLCRIM realiza en este foro, para que inmediatamente después aperturáramos ya la fase de preguntas y respuestas y ya poder otorgar el uso de la voz. Entonces, doctor Moisés, por favor, adelante. Muchas gracias. Bueno, aquí retomo lo que ya hemos ido planteando desde hace algunas semanas o meses para acá sobre la nueva agenda 2018-2024 en materia de política criminal, justicia penal y seguridad pública. Son tres ejes importantes que hemos destacado en esta propuesta, en donde se plantea, por una, la reorientación de la política criminal en México. Las razones por las que esta propuesta se hace son ya de todos conocidas, y aquí se ha reiterado sobre eso. De ahí que se plantea pues el diseño de un modelo de política criminal en donde, a diferencia de lo que sucede actualmente, haya menor represión y seguramente donde haya mayor prevención de la delincuencia. A lo mejor una propuesta como esta, llevada a sus últimos fines, traiga como consecuencia precisamente lo que ahora la nueva política criminal se plantea, como una política de pacificación, de reconciliación, de perdón, de todo eso. Es decir, por lo que hace al efecto que se podría lograr es que el uso de las medidas represivas de carácter penal pues puedan disminuirse siempre y cuando pues otros mecanismos resulten también funcionales y nos lleven precisamente a garantizar de mejor manera los bienes jurídicos tanto de los individuos como de la colectividad frente al delito. Y ahí, bueno, pues hay una serie de propuestas como la creación de un sistema nacional de prevención del delito, en donde no pues tengamos como punto central de atención a la actividad policíaca. Todo nuestro sistema actualmente casi gira en torno a la función policial. Tenemos mucha confianza en la función policial y siempre estamos insistiendo en la policía y en la policía, y no se puede lograr nada. Entonces habrá que reorientar muchas cosas en el ámbito de la política criminal. Luego también se plantea el fortalecimiento de lo que es el sistema de justicia penal. No obstante que pues tenemos 10 años de la reforma constitucional de 2008 que establece las bases de lo que sería el nuevo sistema de justicia penal mexicano, pues a sus 10 años todavía no hemos visto los beneficios que trae el cambio de sistema procesal penal. Por el contrario, se ha visto cómo muchas de las cosas están funcionando peor que antes. Por esa razón, bueno, pues ahora se plantea o bien fortalecer el sistema procesal acusatorio, pero que efectivamente cumpla con los objetivos que la propia Constitución establece, ¿no? Y eso, bueno, pues replantea muchas cosas, replantea lo que ayer decíamos, la función que debe jugar el Ministerio Público en este nuevo sistema procesal penal, que no se reduzca a lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Aun cuando todo eso a lo mejor pueda obedecer a una política del perdón,
o una política que nos pueda llevar finalmente a la pacificación, pero a lo mejor solo sea con relación a algunos delincuentes, pero no con relación a toda la problemática que se está viviendo. Por lo tanto, se plantea la necesidad de fortalecer el sistema procesal penal acusatorio, renovar, como ya se dijo aquí, pues todo lo que es el sistema penitenciario, ¿no? Es ahí donde, como se ha dicho, siempre ha faltado la atención que debiera darse, y de ahí que, bueno, nuestro amigo José Luis Musi nos dice: no se puede hablar de una política penitenciaria porque no la hay. Bueno, no la hay estrictamente hablando, pero sin duda todo eso que sucede en el ámbito penitenciario, en la forma en cómo se está realizando, pues no es otra cosa que expresión de la política criminal, totalmente defectuosa, totalmente inaceptable, pero que ahora habría que reorientarla a partir de toda la reorientación que habrá que darle al sistema de justicia penal. Y dentro de estos planteamientos que se plantean en materia de justicia penal, pues hay una gran cantidad de cosas. Ahí se plantea, bueno, la revisión de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para efectos de que una gran cantidad de funciones que están dispersas y que ha generado incluso diversas instituciones o la concentración de funciones en ciertas secretarías, pues pueda ahora establecerse de una manera más coherente y más funcional. Y de ahí que dentro de esa revisión de la ley orgánica, pues se plantea lo que ya también el nuevo gobierno está planteando, de separar la función de la Secretaría de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. Es decir, todo lo que conforma el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sacarlo de la Secretaría de Gobernación, cosa que se está pues haciendo por el nuevo gobierno. La cuestión es esa nueva dependencia, que es la Secretaría de Seguridad Pública, si será realmente funcional o no. Y de ahí que, bueno, como lo planteó Sergio Correa, se sugiere una propuesta distinta que pues próximamente se hará del conocimiento de quienes están al frente de estos cambios y que seguramente serán quienes se ocupen de la función de la seguridad pública y del nuevo gobierno. En esta también reestructuración institucional, pues se plantea revisar la estructura del propio Poder Judicial, porque pareciera que el Poder Judicial resulta intocable en todo este proceso de reformas. Y de ahí que hay, bueno, ciertas coincidencias cuando se plantea la necesidad de revisar si se justifica o no se justifica el Consejo de la Judicatura Federal tal como está funcionando. Claro, hay propuestas aquí de desaparecerlo, hay propuestas de hacerlo más funcional, de hacerlo pues más esbelta, que como está actualmente se ha convertido casi en un elefante blanco, pero que sirve como una espada de Damocles ahí frente a los jueces, frente a los magistrados, en lugar de realmente cumplir la función que allá en 1994 se planteó debería hacer. Y eso, bueno, pues traería también como consecuencia el revisar la función que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando pues por una parte se menciona que cumple las funciones de un tribunal constitucional, pero además está cumpliendo funciones de un tribunal de legalidad, y es necesario que esas dos funciones pues queden claramente separadas. Y de ahí, bueno, la discusión de si se crea un tribunal constitucional por una y la Suprema Corte de Justicia por otra, que atiendan pues estos ámbitos que son de diferente alcance. También dentro del ámbito de la justicia penal pues está lo que es la legislación penal. Y aquí
pues resalta lo que ya se ha venido planteando, la necesidad de unificar la legislación penal sustantiva o material, es decir, generar un código penal único para toda la República. Pero hacerlo no es una cosa simple, no es una cosa tan sencilla como se ha planteado ahora, por ejemplo, con la propuesta que se hace desde el INACIPE a sugerencia de la PGR, porque esto implica analizar muchas cosas. Toda la legislación dispersa que se encuentra en leyes generales, en leyes especiales, que pues se han generado precisamente por razón de las exigencias mismas que van planteando las organizaciones de la sociedad civil. Y así tenemos, bueno, la ley en materia de trata de personas, la ley general en materia de secuestro, la ley general en muchas cosas, y ahí es donde se plantearía el gran problema de si todo eso va a seguir así o todo eso va a formar parte de un código penal único, porque de otra manera pues seguiremos con la gran dispersión. O bien trabajar manteniendo la dispersión y manteniendo la legislación penal de los estados en un código federal de penal, pero que solamente se ocupe realmente de los delitos que afectan a la federación, como dice la Constitución, pero que posibilite realmente que la Procuraduría se ocupe de los problemas que le competen y no de aquellos que serían competencia de los estados, y eso a lo mejor podría ser una vía también. Entonces hay aquí dos posiciones que nos planteamos para efectos de que sea materia de discusión y llegar pues a una conclusión de si se trabaja en uno o en otro. Y finalmente, bueno, pues se plantea igual la reestructuración o la reconstrucción, más que nada, de lo que es el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, pues ya cumple 22 años de existencia, ¿no? Yo recuerdo que hace 22 años, cuando se trabajaba la ley que establece las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública, bueno, pues se planteaba un objetivo muy preciso, pero que ese objetivo hasta ahora no se ha alcanzado. El Sistema de Seguridad Pública en realidad no ha resultado funcional, y de ahí que se justifique su revisión a fondo para ver si realmente debe existir, como está diseñado en el artículo 21 de la Constitución, o debe establecerse una clara delimitación entre lo que es el sistema de justicia penal por una parte y lo que es propiamente el sistema de seguridad pública, porque ahora están entremezclados y no sabemos los límites de cada uno, y con independencia de que ambos deben trabajar coordinadamente, dado que hay muchos objetivos que son comunes. Y esto pues a su vez plantea, entre otras, la misma cuestión de la creación de la Secretaría de Seguridad, llámese pública, llámese ciudadana, llámese humana, como se quiera, pero que realmente pueda cumplir con ese objetivo que se le atribuye o se le atribuyó originalmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahí es donde entra igualmente la consideración de lo que sería el Sistema Nacional de Prevención del Delito, entre otras cosas. Bueno, sobre esto ya tienen un documento que se les ha dado a conocer, así que ahí pueden abundar más sobre esto. Muchísimas gracias, doctor Moisés. Bien, entonces estaríamos dando en este momento inicio a la fase de preguntas y respuestas. No sé si alguien tuviera por ahí algo al respecto, alguna intervención. Bueno, pues entonces... lo que sea. Yo sí quería... Sí, adelante por favor, doctora Patricia Ramírez. Yo quisiera hacer un poquito de clarificando ciertos conceptos. En términos de un término internacional relativamente poderoso que reconoce amenazas a la
la seguridad humana de actores no tradicionales. En el caso nuestro estamos hablando del crimen organizado, de las pandillas, etc. Si nosotros vamos, y bueno, el concepto es muy amplio porque hay diversas partes que componen la seguridad humana, desde el hambre hasta lo demás. Yo creo que si nosotros estamos abonando, y quisiera entenderlo así, como que el crimen organizado constituye efectivamente una amenaza a la seguridad humana, ¿verdad? Entonces tendríamos que traernos algo más que eso. ¿A qué me refiero? A lo mejor tenemos que entrar ya más al terreno del derecho internacional. Si vamos a usar esos conceptos en nuestros análisis, porque ahí hay un conjunto de recomendaciones del Consejo de Seguridad que le da el reconocimiento de este término, obliga a México a determinados mandatos. Entonces, si vamos a utilizar ese término en el análisis, pues sí traemos los complejos con el tema de los conceptos. Lo otro es, si nosotros estamos reconociendo como una amenaza a la seguridad humana, el crimen organizado, las pandillas, y es toda una definición política. Si lo estamos reconociendo así, ¿cómo entender o explicarnos estos términos como pacificación, como amnistía y demás? Porque los términos como amnistía, perdón, pacificación, etcétera, hasta ahorita los hemos conocido, aplicado y que va de la mano de justicia transicional, que también todo el mundo está utilizando como cualquier cosa, no va de la mano de eso. Exactamente. Si reconocemos eso, nosotros no provenimos de una dictadura formal, ¿verdad? Donde se han aplicado estas medidas de perdón, comisiones de la verdad, amnistías, pacificación, ni provenimos tampoco de una guerra formal declarada en términos de actores, porque Colombia tiene ese componente. Hubo una guerra, ¿verdad? Una guerra que después el narco aprovechó también, pero en el fondo lo que estaba buscando las ambiciones era acabar y terminar con un conflicto de guerra. Aquí estamos hablando de negociaciones con el actor reconocido que es una amenaza a la seguridad, es decir, con el narco. O sea, sí creo que son cuestiones que sería bueno tal vez ayudar a los tomadores de decisión a clarificar, porque a lo mejor esos términos que están utilizando en estos momentos no corresponden, porque si yo identifico al crimen organizado como mi amenaza a la seguridad pública, pues ahora sí que cambié de enemigo, y mi enemigo es y por lo tanto mis acciones giran en torno a él. Pero al mismo tiempo planteo reconciliación, perdón, amnistía, ¿para quién? ¿En qué campo? ¿En qué casa? ¿No? O sea, si me dices campesinos detenidos, bueno, pues sí, pues esos ni siquiera están ahí, porque nuestra legislación no lleva ni al adicto a la cárcel, ¿no? Ni lleva a una persona que es explotada en un campo de trabajo. Entonces, no sé, me preocupa, si vamos a utilizar estos términos, sí tendríamos que anexarle un marco conceptual que nos permitiera el por qué se analiza. El término seguridad ciudadana pues es más conocido, que es contraparte de la seguridad pública, precisamente porque los beneficiarios son las personas, las y los ciudadanos, y entonces las instituciones tienen una orientación hacia proteger la vida, la seguridad, el bienestar y la seguridad jurídica de las personas, y no de las instituciones. También nos lo explicamos más sencillo. Pero lo otro, yo creo que es fundamental en el análisis también para ayudar. Y lo otro que me surge a mí mucho la duda, si nosotros estamos planteando si el gobierno está planteando una reingeniería en seguridad
también en el tema de justicia el centro deben ser las personas. Y entonces no sé si las instituciones, incluso como las hemos conocido nosotros, son las instituciones que requerimos y no lo son. Entonces, también plantearnos si nosotros vamos a hacer esa visión de seguridad ciudadana, cómo deben ser las instituciones y el tema de justicia, tanto de procuración como administración. Y yo creo que ninguno de los dos en este momento responde a esa visión de seguridad ciudadana. Ninguno de los dos. No sé entonces si no estaríamos discutiendo qué con la fiscalía, porque así como va, pues es un MP redoble, ¿no? Ahora sí que no le estamos dando ninguna fuerza a este sentido de protección de las personas. Son más dudas que otra cosa, pero... Muchísimas gracias, doctora Patricia. Adelante. Yo quisiera destacar este texto importante que menciona el doctor respecto al Código Penal, que sí quedaría en lo federal, que quedaría en lo estatal, sobre todo para identificar las víctimas, grupos de víctimas vulnerables, ¿no? Personas pertenecientes a grupos indígenas, mujeres en posición de vulnerabilidad, y sí diferenciar, por ejemplo, entre una amnistía y la derogación de tipos penales necesarios, como ya lo anunciaba yo cuando platicábamos hace 2 horas, para la derogación de tipos penales que tienen que ver con la criminalización de la mujer. Entonces, en ese sentido, sí sería interesante trabajar el proyecto también desde una perspectiva de género y ver que lo que es sustantivo penal y la parte general sea del Código Penal, ¿no? Que no acontezca lo que sucedió con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en una revisión, en una propuesta, toma cosas sustantivas penales al Código Nacional de Procedimientos, ¿no? Y entonces en las entidades federativas de impartición de justicia dicen, bueno, ¿a qué le hago caso? ¿Al Código Nacional o al Código Estatal? Y si nos vamos al Código Estatal, por ejemplo, en algunas entidades en las que más beneficiar imputado o imputada, entonces yo con lo que dice el Código Penal Estatal, ¿no? Pero yo creo que ahí sí, yo estoy segura, estoy cierta que a partir de ese currículum se puede hacer un buen ejercicio porque se conocen las competencias federales y locales, ¿no? Y mientras el artículo 73, en la fracción que corresponda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no diga que es una facultad extraordinaria de comercio de la Unión, sino del Código Penal único, entonces yo creo que las entidades federativas tienen esa facultad exclusiva. Y lo menciono también por lo que se ha ganado en el sitio federal, ¿no? Que yo lo había mencionado en mi intervención primaria, en el sentido de la interrupción legal del embarazo. Porque sí nos preocupa mucho esos derechos de las mujeres en el sentido de seguirlos resguardando y que sí se diferencien esas competencias, y si es de asumirse en el Código Penal único también la propuesta de interrupción legal del embarazo, pues también respetar las competencias, pero que haya una autorización de competencias federales, ¿no? Por el fondo. Yo creo que tendríamos que preguntarse para no generar la no diferenciación de competencias que se observó en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ese sentido de que ahora yo digo que no hay preterintencionalidad, ¿no? Porque lo dice el Código Nacional, sí, pero no reformar el Código Estatal, y el Código Estatal es una facultad exclusiva de los estados, decir que hay en su Código Penal sustantivo o no, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. No sé si habría entonces alguna otra intervención. ¿Fred por ahí? ¿No? Bueno, pues entonces con eso estaríamos ya por cerrar esta última mesa con todas las propuestas, y a manera únicamente de englobar las mismas, inicia el ingeniero José Manuel Cruz Hoyos en cuanto al combate a la corrupción, hablándonos precisamente del debilitamiento institucional, así como la identificación del mapa de riesgos y un adecuado combate a la corrupción. Le sucedió después el doctor Sergio Correa con el tema de seguridad pública y la creación de la Secretaría de Justicia, Política Criminal y Seguridad Ciudadana, así como la propuesta también de la conversión del INACIP a un centro universitario. Sí, un centro universitario continuó
Continúa el doctor Samuel González en representación de la señora Isabel Miranda de Wallace en cuanto a la materia de atención a víctimas, proponiéndonos un análisis de sentencia mayor, así como la ausencia de reglas de atención a víctimas, y cuidar los tiempos para llegar a las sentencias, ¿no? Evitando con ello la actitud dilatoria que se pueda tener. En ello intervino también la doctora Patricia Olamendi, haciendo una propuesta de enviar un documento a la Cámara de Diputados y pidiendo una revisión a la legislación, así como que es fundamental el clarificar términos como seguridad humana y el reconocimiento de amenazas a la misma. Y el doctor Moisés Moreno, quien nos habló de la política criminal, bueno, de la agenda 2018-2024, con también una reorientación de la política criminal en México, la creación del Sistema Nacional de Prevención del Delito, el fortalecimiento del sistema de justicia penal, así como renovar el sistema penitenciario, una revisión de la estructura del Poder Judicial y generar el Código Penal único, también con la revisión del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Eso sería básicamente las propuestas emitidas en esta última parte del foro. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo ya le cedería ahora sí formalmente el uso de la palabra al doctor Moisés Moreno como presidente del Centro de Política Criminal para también el cierre formal de esta jornada de 2 días en cuanto al sistema penal. Bueno, ya no repetiré lo que acaba de resumir señor rector Sarmiento. Simplemente pues agradecer la participación de todos ustedes en esta pequeña reunión, pero muy sustanciosa, porque sin duda que han habido importantes aportaciones para fortalecer pues todas aquellas propuestas que se han venido haciendo ya desde meses atrás. Ahora lo que seguiría, bueno, pues es hacer llegar estas propuestas a quienes van a tomar las decisiones. Ya se está avanzando en una reunión con quien será el secretario de Seguridad Pública, precisamente para hacer llegar estas propuestas y comentar sobre todo pues lo que ya tienen avanzado en cuanto a la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, y hacerle pues las propuestas nuestras en esta materia para efectos de que muchas cosas que no están consideradas ahí se puedan considerar, como es el tema de justicia, la justicia no penal, que está por allá toda dispersa. Pero por otra, ahí surge el tema del INACIPE. Pareciera que ese INACIPE no podemos dejarlo solo. Siempre me dicen, ¿y por qué tanto interés por el INACIPE? ¿No? Luego dicen, es que quiere ser el director, ¿no? Y yo siempre he dicho, desde hace décadas me habían propuesto ser el director del INACIPE, y yo dije, no, lo que quiero es que ese INACIPE pues funcione, cumpla con la misión que le fue atribuida desde el año de 1976. Y bueno, siempre ha habido la intención de desaparecerlo, y precisamente ahora con esta tendencia a la disminución de los recursos y a la disminución institucional, pues aún no se han fijado seguramente en el INACIPE, pero ojalá que no se fijen en él con la idea de desaparecerlo, sino de fortalecerlo, ¿no? Siempre hemos pugnado por su fortalecimiento, pero el INACIPE tiene que responder a esa finalidad que tiene de no solamente limitarse a atender exigencias de la Procuraduría, como se planteó en una ocasión, que además la propia Procuraduría no se siente satisfecha de los aportes del INACIPE, sino que atienda todo lo que implica el sistema de justicia penal y de seguridad pública. Eso es lo que estamos planteando ahora, y espero que bueno se pueda lograr. Así que
reiterarles el agradecimiento y convocarlos cuando estas reuniones se vayan a concretar con los nuevos funcionarios de la administración. Así que ahora lo único que resta es invitarlos a que convivamos un rato y festejar. Muchas gracias.